Queridos hermanos de redes sociales de la Iglesia Tiempo de Gracia, que todos los que se vayan conectando sean bienvenidos a una nueva transmisión día martes de estudio bíblico, este día lluvioso, frío. Damos gracias al Señor que nos permite estar conectados un día martes más eh, en, en estos minutos que el Señor nos concede de su gracia. Amén. Comentarle que estamos haciendo la exposición los días martes de estudio sobre las doctrinas fundamentales o doctrinas básicas del Evangelio. Y quiere decir básica, el tema es no de lo simple, no de los como, eh, como lo primario, sino que es básica, que son lo fundamental, lo esencial que por lo menos cada cristiano debería conocer o meditar cada cierto tiempo sobre estos temas, sobre estas doctrinas. Referente a eso, hay un libro muy interesante del pastor Adrian Rogers, Lo que cada cristiano debe conocer, que habla o trata sobre estos temas de la doctrina básica o los conocimientos básicos del cristianismo. Amén. Y de un tiempo a la fecha, unos 2 o 3 meses ya, hemos venido hablando sobre estas doctrinas, que partimos con la bibliología, la doctrina de la Biblia, su importancia. Hablamos sobre estos conceptos básicos que se tiene sobre la escritura. Así que le invitamos a que se puedan conectar, puedan seguir a través de este estudio a nuestros hermanos de la Iglesia Tiempo de Gracia que están por Zoom. Los saludamos, los que se han podido conectar. Ahí está nuestra hermana Agustina, la hermana Yana está tratando de conectarse y los que están acá en casa. Así que le invitamos en este tiempo y esto más que nada es para que quede un registro después de la grabación del estudio, y también lo puedes visitar en YouTube, IBN-Tiempo de Gracia o IBN-TDG. Ahí está toda la serie, puede ver desde el primer tema que tocamos sobre doctrina de la gracia, o sea, perdón, doctrinas fundamentales. Puedes seguir las otras series también. Antiguamente partimos con teología bíblica pentecostal, que es un panorama bíblico general de la Biblia y sus componentes de la óptica pentecostal, ¿ya? Así que le invitamos que pueda compartir. Ya vamos a estar dando inicio a este servicio, así que le voy a pedir voy a orar yo, ¿ya? Así que le invito a que oremos al Señor y demos gracias al Señor por este tiempo. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, por la oportunidad que usted nos ofrece de poder estar aquí reunidos por estos medios. A pesar del clima, del tiempo, mi amado, y la distancia, usted nos ofrece, nos da la bendición, la gracia de poder estar conectados, mi Dios amado, para meditar a través de su palabra. Entonces, te pedimos, mi Dios amado, que esta sea de bendición para nuestra vida, de edificación, mi Dios amado, que cada día podamos seguir creciendo en gracia y en sabiduría, mi Dios eterno, mediante tu palabra. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, mi Dios amado, y que nosotros podamos ser edificadas por ella. Te lo rogamos a través de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Bueno, de más está decir que puede hacer sus comentarios, preguntas ahí por las redes sociales. Estamos en la cuenta personal mía, Isaac Ibarra Valenzuela, y también de la página de Facebook IBN Tiempo de Gracia. ¿Ya? Bien, hemos hablado anteriormente sobre los temas puntuales de lo que hemos venido desarrollando. Hablamos el martes pasado sobre el canon bíblico, cómo se conformó este canon, cómo se establecieron los libros que nosotros hoy tenemos en la Biblia, eh, cómo nosotros podemos, qué tan confiable es la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos, cómo se originó, cayó del cielo, que a qué nosotros nos referimos cuando hablamos sobre inspiración también. ¿Fueron los escritores bíblicos, Pedro y Pablo, solamente como máquina de escribir, utilizado y manipulado por este Dios? ¿O, o cómo fue la función, la dinámica entre la inspiración divina y también entre la relación entre el Dios y también el hombre?
hablamos sobre este tema, vimos cómo se compuso el canon bíblico, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Vimos un poco de historia sobre ello, también que en la Biblia, el Nuevo Testamento, el canon fue movido ya que para defender o salir en defensa de cierta herejía que era Marción en aquella época, que él decía que el Dios del Antiguo Testamento era incompatible con el Dios que se presenta en el Nuevo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento era muy cruel, era muy rudo, a diferencia de Jesús que era amor, misericordia, paz, gozo. Entonces había como una dicotomía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, Marción, ¿qué es lo que hizo? Recoleccionó o juntó ciertos libros que avalaban su postura o daban fundamento a su postura, y él creó en cierto modo el primer canon bíblico, ¿ya? Ahora, paradójicamente, como hablamos con algunos amigos por WhatsApp, no hay herejía nueva, no hay herejía como que nacieron en esta época, la mayoría son herejías recicladas. Ya antiguamente ya se vio esto, por ejemplo, Marción, que nació, vivió entre el año 100 y 200 después de Cristo más o menos, si mi memoria no me falla, hablaba de esto, de que Dios es amor y el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios del Nuevo Testamento, y empezó a separar la Biblia o los escritos que avalaban su postura y dejó muchos a un lado. Actualmente se presenta así. Actualmente el mundo dice amor es amor y Dios es amor, y se deja a un lado, se segrega esos libros o pasajes que no apoyan esta postura, sino que la derriban. Entonces, esto ya se trató ya en la antigüedad, no hay herejía nueva, solamente son toda herejía o pensamientos reciclados, como dijo ¿cómo se llama? El pensador, el predicador, no hay nada nuevo bajo el sol. Y así hasta que Cristo venga, esta herejía que nosotros ahora estamos combatiendo, después va a salir, va a bajar un poco nivel y después va a florecer nuevamente, porque de eso se trata el enemigo. Entonces vimos el canon bíblico, cómo se constituyó el Antiguo Testamento, que los personajes del Nuevo Testamento habían recibido el Antiguo Testamento como un canon, como libros sagrados, y y le dieron el énfasis de eso, de libros sagrados de la antigüedad. Y ellos lo leyeron y lo entendieron de esa manera, como libros sagrados. Después, cómo llegó el Nuevo Testamento a nuestras manos, lo pudimos ver. Entonces, abarcamos ya varios temas, ya llevamos como unas 4 clases hablando sobre la bibliología, 4 o 5 más o menos. Entonces, para ir ya cerrando este tema del canon bíblico o de la bibliología, quiero marcar ciertos puntos, ciertos temas en ella, en su corazón, mis hermanos. ¿Ya? Ya un segundo. Ya hemos ido creciendo, hemos ido avanzando en este estudio, y quiero marcar cuatro términos para dar término o dar como cerrado este estudio de la bibliología. Estos términos son autoridad, claridad, necesaria y suficiente, ¿ya? Esos son los 4 términos que quiero enmarcar hoy día, que veamos hoy por hoy, ¿ya? Que es autoridad, claridad y necesaria y suficiente. Estos conceptos creo que resumen lo que es la Sagrada Escritura para la iglesia y cómo también nosotros debemos comunicar hacia el mundo lo que representa para nosotros la Biblia, que es autoridad para nosotros, que es clara, que es necesaria y que es suficiente. Si nosotros no creemos cognitivamente, intelectualmente y también espiritualmente o de corazón, como lo dice Jesús cuando le dice a la mujer samaritana, Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente la parte cognitiva, la parte del razonamiento que le adoren, de creer que Dios es bueno porque suple toda o satisface todas mis dudas intelectuales o filosóficas o de la vida, o también quiero creer porque eso me calma mi mente, sino que Dios demanda que nuestra creencia sea completa, un culto racional, ¿ya?
Entonces, si nosotros no creemos cognitivamente y espiritual de que la Biblia es la autoridad de Dios, no tenemos fundamentos sólidos. Nuestra vida va a estar divagando por muchas áreas, por muchos aspectos. Si no creemos que la Biblia es clara en su mensaje, en su propósito, seremos propensos a creer en fábulas, a creer en teorías conspiranoicas, a creer otras cosas, cualquier otra cosa, menos el mensaje claro que la Biblia nos ofrece y nos da. Si no creemos que la Biblia es necesaria para nosotros, nunca le daremos el valor real en nuestra vida como ella se la merece. Y si no creemos que la Biblia es suficiente, nunca nuestra alma encontrará descanso y empezará a divagar por otro lado, a buscar otras cosas extras bíblicas para poder suplir. ¿Ya? Entonces, veamos estos cuatro puntos que es, primero, su autoridad. Lo que quiere decir en cuanto al tema de de la autoridad, que toda la Biblia es palabra de Dios, de tal manera que no creer que es palabra de Dios, no creer que es palabra de Dios o no obedecer alguna de estas palabras es quitar o no creer o desobedecer a este Dios que ha dado la palabra, ¿ya? Entonces, lo que quiere decir que toda la Biblia, toda la palabra de la Biblia son palabra de Dios de tal manera que no creer o obedecer algunas palabras es no creer o desobedecer a Dios mismo, ¿ya? Entonces, hay frecuentemente afirmaciones en la Biblia de, donde de toda la palabra de la Escritura son palabra de Dios, como también fueron escritas por palabras de hombres. ¿Ya? Eso no quita que nosotros digamos no, que la Biblia es palabra de Dios, que aquí los hombres no tuvieron objeción, o sea, no tuvieron participación alguna. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, esto se ve con mucha frecuencia en frases introductorias a temas de cuando los profetas van a hablar a la nación, diciendo, así dice el Señor. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos que toda palabra de Dios en la Biblia, y alguno dice, bueno, y la genealogía también es palabra de Dios. Directamente no, pero está dentro de un marco que le da la autoridad de que es palabra de Dios. Por ejemplo, los profetas dicen, así dice el Señor. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento cientos de veces. Por ejemplo, en el mundo antiguo, esta frase habría reconocido como idéntica o similar a formar la frase así dice el rey cuando va un heraldo o va un mensajero de cierto rey a proclamar la voluntad o la decisión o el decreto del rey a su pueblo y se para en la plaza y él dice así dice el rey a sus súbditos. Tiene la misma connotación, la misma, y obviamente más de peso, sabiendo que esta palabra no solamente viene de un rey cualquiera, sino que viene del rey de reyes. Entonces, cuando los profetas dicen, así dice el Señor, está afirmando que ese mensaje es el mensaje y por ende Él es el mensajero del Rey soberano de Israel, es decir, Dios mismo. Y está afirmando que su palabra son absolutamente palabra autoritativa de parte de Dios. ¿Ya? Entonces, es más, se dice que Dios a menudo habla a través de los profetas. Y ahí tenemos pasajes de sobra para poder apoyar y reafirmar eso. Primera de Reyes 4, 14, 18, capítulo 16, 12, Segunda Reyes 9, 36, 14, 25, Jeremías 37, 2. Podemos ver esos pasajes donde nos hablan y nos dicen de que eh, Dios habla a través de los profetas. Por lo tanto, lo que el profeta decía en el nombre de Dios, lo decía. ¿Ya? En estas y otras instancias en el Antiguo Testamento, la palabra que los profetas dijeron, uno puede igualmente referirse como palabra
que Dios mismo dijo hacia la nación. En el versículo, por ejemplo, que no deduce a todas las palabras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, todas las escrituras es inspirada por Dios, ¿ya? Eh, Obviamente ahí tenemos que ver, analizar cuando dice profeta, esta es palabra de Dios o la historia que nos está contando, por ejemplo, cuando eh, narra la historia de Jonás, la historia de David, cuando se va a enfrentar a Goliat. eh, Esos versículos no son directamente palabra de Dios, pero el mensaje, el contexto o como está inmerso dentro del pasaje bíblico, da a entender que es un pasaje, una palabra dada por el hombre, el escritor bíblico en aquella época, como de parte de Dios. ¿Ya? ¿Se entiende ahí, cierto? Sí, ya. Entonces, estos versículos mismos se refieren solo a secciones específicas, muchas veces cuando se habla del 2 de Timoteo 3:16, ¿ya? Pero la fuerza acumulativa de estos pasajes, incluyendo los cientos de pasajes que empiezan diciendo, así dice el Señor, es demostrar que dentro del Antiguo Testamento tenemos registros escritos de la palabra de Dios que dicen ser propias de Dios mismo. Entonces, ya le da un carácter autoritativo a ese pasaje en cuestión. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos varios pasajes que indican que se pensaban que los escritos del Antiguo Testamento eran palabra de Dios, por ejemplo, en lo que acabo de citar, segunda de Timoteo 3:16, donde dice, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces aquí la palabra escritura viene del griego que se refiere grafe, ¿ya? Y este se refiere directamente a las palabras del Antiguo Testamento porque eso es lo que la palabra grafe se refiere en las 51 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Las 51 veces que aparece en el Nuevo Testamento, la palabra grafe hace alusión al Antiguo Testamento, ¿ya? Lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento, lo que ellos conocían como el Torá o la ley mosaica o el Pentateuco, ¿ya? Entonces, eso nos da a entender que ya Pablo y la iglesia del primer siglo del Nuevo Testamento ya reconocía la autoridad divina del Antiguo Testamento, ¿ya? Ahora, también el apóstol Pablo afirma que todos los escritos del Antiguo Testamento son teup, teop noctus, noctus, en griego, que quiere decir que son inspirados por Dios, ¿ya? Ahora, también nosotros podemos encontrar una indicación similar de este carácter de los escritos del Antiguo Testamento como palabra de Dios, cuando Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 1, habla respecto a, cuando Pedro está hablando de las profecías en la Escritura, en el versículo 20 del capítulo 1, quiere decir que por lo menos las escrituras del Antiguo Testamento, cuando Pedro se anima y anima a los lectores, cuando Pedro anima a los lectores a que presten atención cuidadosa a estas profecías, versículo 19, Pedro dice que ninguna de estas profecías jamás ha tenido su origen la voluntad humana o el deseo humano, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces ahí da y reafirma y da con esta connotación de que el Antiguo Testamento, para la conciencia y ojos de los hermanos del Nuevo Testamento, sobre todo Pablo y Pedro que estamos citando acá, ya tenían una connotación sagrada, ya tenían una autoridad divina. Pablo lo dice, toda escritura, haciendo alusión a los escritos del Antiguo Testamento, es inspirada por Dios. Y Pedro dice que nosotros debemos prestar especial atención a esta profecía, ya que ninguno de esos profetas habló por voluntad humana, por jactancia humana, por mérito humano, sino que hablaron de parte de Dios, impulsado por el
Espíritu Santo, ¿ya? Y así muchos otros pasajes del Nuevo Testamento podemos hablar de manera similar a cuanto a la sección del Antiguo Testamento que son inspirados e instruidos por Dios. Por ejemplo, en Mateo 12:2 dice, cita la palabra del profeta Isaías 7:14, cuando dice lo que el Señor había dicho por medio de los profetas. En Mateo 4:4 también Jesús le dice al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el contexto de la repetida cita que Jesús le hace a Satanás en la tentación, ahí en el desierto, cita varias veces pasajes del Deuteronomio, que Jesús lo ocupa para defenderse o contrarrestar la tentación de Satanás. ¿Ya? Entonces dice que todas las palabras que proceden de la boca de Dios es para el hombre poder alimentarse. Y hace referencia, alusión al Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahora, Pablo quiere decir que solo los escritos del Antiguo Testamento son sagrados cuando dice toda escritura es inspirado por Dios, haciendo alusión al Antiguo Testamento, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con los escritos del Nuevo Testamento? Si Pablo está haciendo la alusión al Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con los antiguos que se están escribiendo o que todavía no se escriben y caen en esta categoría de ser sagrado, de ser autoritativo? Entonces, para responder esa pregunta, debemos darnos cuenta de que la palabra griega grafe en la escritura es un término técnico para los escritos del Nuevo Testamento que tenía un significado muy especializado en esa época. Aunque en el Nuevo Testamento se ocupa 51 veces, cada una de esas instancias se refiere al Antiguo Testamento, no hay ninguna otra palabra o escrito fuera del canon de las escrituras. Entonces, por tanto, todo lo que pertenecía a la categoría de escritura tenía el carácter de ser inspirado por Dios. Sus palabras eran palabras de Dios mismo. O sea, al citar o a trabajar en base a, le daba como, entre comillas, aunque está muy ocupada esa palabra, la cobertura, para que esa palabra grafe también incluya las palabras que ellos están exponiendo y que posteriormente, muchos años después, fue incluida al canon bíblico en el nuevo pacto. ¿Ya? Pero aún así, hay evidencia interna, que eso es muy necesario cuando estudiamos la escritura, un pasaje, tiene que haber evidencia externa que afirme esa postura y también evidencia interna que afirme esa misma postura. Entonces, hay dos lugares en el Nuevo Testamento donde nosotros podemos ver también que se llama a las escrituras del Nuevo Testamento a la misma par que las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 16, Pedro muestra no solo tener conocimiento de la existencia de las escrituras o las epístolas de Pablo, sino también una clara disposición a clasificar todas las epístolas de Pablo con las otras escrituras. ¿Ya? En ese pasaje nos da a entender que Pedro estaba claro de que habían epístolas circulando de Pablo y las llevaba y las contraponía al mismo nivel que las escrituras. Por ejemplo, el, cuando, y de- cuando habla sobre la epístola que Pablo escribe a las iglesias, o de forma similar en 1 Timoteo 5:18, cuando Pablo cita la palabra de Jesús según lo que está escrito en Lucas 10:7, cuando dice, 1 Timoteo 5:18, la, pues la escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Y eso lo dijo Jesús en Lucas 10:7, donde dice, posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Ya? Lo dijo Jesús tomando parte del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, no pondráis al buey que trilla, y Jesús dice, porque el obrero es digno de su salario, y Pablo toma parte del Antiguo Testamento y toma las palabras de Jesús y las equipara diciendo, esto es
canon, esto es Biblia, no pondrá, porque el obrero es digno de su salario, ¿ya? Entonces, tenemos pasajes, evidencia interna, como estos dos pasajes, que tomados juntos indican que durante el tiempo en que se sentaban las bases, que se estaban escribiendo las cartas del Nuevo Testamento, los documentos de esto, se tenía conciencia de que ya se estaba haciendo adiciones a esta categoría especial de escritos llamados escrituras, ¿ya? Que eran escritos que tenían el carácter de ser palabra del Dios mismo. Así que una vez que ya se establecieron las bases del Nuevo Testamento, pertenece a la categoría especial de escritura sagrada como lo tenían presente y en su mente en el Antiguo Testamento. Entonces, hay razón para ampliar y aplicar también los términos que ocupa Pablo en 2 Timoteo 3:16, donde dice toda escritura, haciendo alusión al Antiguo Testamento, también podemos ampliarla y aplicarla al Nuevo Testamento hoy para nosotros. Entonces, estos escritos también tienen el carácter que Pablo atribuye a toda la escritura, es inspirada por Dios y toda su palabra son palabras del Dios mismo, ¿ya? Entonces, aquí cabe una pregunta como para reflexión, mis hermanos. Nosotros estamos convencidos que las afirmaciones de la Biblia, de que es palabra de Dios al leer la Biblia, una cosa es afirmar que la Biblia afirma ser la palabra de Dios, que eso la afirma. Una cosa es esa, que la Biblia afirme que la Biblia es palabra de Dios. Otra cosa es estar convencido que esas afirmaciones son ciertas, ¿ya? Y es ahí donde nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe, nuestra confianza, y es por eso que son estos estudios. Si nosotros, nuestras convicciones están sólidas y tan basadas de que la Biblia afirma que es la palabra de Dios, yo también lo afirmo y me planto en ello. Entonces, nuestra convicción suprema de que la Biblia es la palabra de Dios y son la palabra de Dios viene solo cuando el Espíritu Santo habla en la Biblia y mediante la palabra de la Biblia a nuestros corazones. Solo mediante y cuando el Espíritu Santo hace ese trabajo, nosotros podemos vivir y descansar confiadamente de que esa Biblia, ese libro, es palabra de Dios para nosotros. Y por ende, esa creencia, esa convicción nos da la seguridad interna de que esas palabras son palabras de nuestro Creador hablándonos a nosotros en nuestro tiempo presente. Y no entramos en disyuntiva de saber cuánto más o cuánto menos es la palabra de Dios. Y entramos en cosas conspiranoicas o en fantasía o en cosas meramente secular. ¿Ya? Ahora, es importante recordar que esta convicción de que la palabra de la Biblia son palabra de Dios no resulta parte de la palabra de la Biblia ni en adiciones a la palabra de la Biblia. ¿Ya? No es como si el Espíritu Santo un día nos susurra a nuestro oído y dice, ¿ves esa Biblia que está ahí en tu cómoda, esa Biblia que está ahí en tu biblioteca o en tu cajón o en tu mochila? Quiero que sepas que la palabra de esa Biblia son palabra de Dios. No es que simplemente venga el Espíritu Santo y un día nos diga esa revelación. Es más bien que conforme a los individuos, a las personas lean la Biblia hoy en la voz de su creador y tengan esa convicción que la persona, cualquier persona que esté leyendo la Biblia o el Nuevo Testamento, en los libritos de los Gedeones, es la voz de su creador hablándole en las palabras de la Biblia que se han escrito y se den cuenta de que el libro que están leyendo es diferente a cualquier otro, que verdaderamente es la palabra de Dios hablándole a su corazón. Por ahí anda un meme que tiene cierta razón cuando sale una persona gritando al cielo a Dios, Señor, háblame, y de la nube sale un brazo y le pasa una Biblia.
Parece caricatura, pero es real. Es palabra de Dios y nosotros tenemos la fe, la confianza, y esa es nuestra convicción, nuestra seguridad de que la Biblia es palabra de Dios. Bueno, no la hacemos, debemos, como dice Pedro, tenemos que prestarle atención, tenemos que darle mayor énfasis y cuidado a lo que esta palabra está diciendo. ¿Ya? Ahora, por donde podamos definir que las escrituras son la autoridad definitiva para el cristiano, es importante que nos demos cuenta o darse cuenta de que la forma final en que las escrituras siguen siendo eh, utilizables en su forma escrita para nuestra vida, fueron las palabras de Dios escritas en tabla, primeramente en piedra, en la tabla de Moisés, que depositó luego posteriormente en el arca del pacto. Más adelante ordenó a Moisés y a los profetas después que la escribieran en sus palabras en libros. Luego fue acerca de las escrituras grafe que Pablo dijo que eran inspiradas por Dios. Entonces, de modo similar, los escritos de Pablo son mandamientos del Señor que podrían incluir las escrituras bíblicas para nuestra vida. ¿Ya? Entonces, las escrituras son autoridad para nosotros, la Sagrada Biblia, para toda nuestra conducta, nuestra vida piadosa y todos nuestros caminos. ¿Ya? ¿Está claro ese punto? Porque quiero, terminando ya este estudio de la bibliología, la doctrina de la Biblia, hoy día cerramos esta doctrina y el próximo martes, Dios mediante, empezamos con otra doctrina. Quiero dejar claro esos cuatro puntos respecto a la Biblia, que es autoritativa, que es clara, que es necesaria y que es suficiente. ¿Ya? Ahora vamos al segundo punto, su claridad. La claridad de la Biblia y la responsabilidad de los creyentes en general para leerla y entenderla se recalca muy a menudo en los pasajes. Por ejemplo, sobre todo en el Antiguo Testamento, era una ordenanza en el Antiguo Testamento dado por Moisés hacia el pueblo de Israel. Le dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en la casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eran mandamientos imperativos de Dios a Moisés y de Moisés hacia el pueblo. ¿Ya? Ahora, ahí tenía la claridad Moisés y se esperaba de que todo el pueblo de Israel fuera capaz de entender las palabras de la Biblia. Lo suficiente y tenía la capacidad de entender lo suficiente para poder inculcársela a sus hijos continuamente. ¿Ya? Entonces, esta enseñanza no consistía solo en la memorización o el entendimiento o la capacidad de entendimiento, o la capacidad de memorización del individuo, porque el pueblo de Israel debía hablarle las palabras de la Biblia durante sus actividades en su casa, al sentarse, al caminar, al dormir, al irse a la cama, al estar entre familia, cada mañana, cada noche, cada tarde. Entonces, el carácter de la Biblia se dice que es tan sencillo, es tan simple que incluso la puede entender apropiadamente el sencillo y puede hacer sabio al sencillo. El salmista dice en el Salmo 19:7, el mandamiento del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Y también en el Salmo 119, 130 podemos leer lo siguiente, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. ¿Ya? Aquí el sencillo, en hebreo, que es la palabra peti, no es solamente el que carece de capacidad intelectual, sino el que carece de sano juicio, que es proclive a cometer errores y fácilmente puede dejarse desviar por cualquier otra influencia. Cuando dice sencillo, hace a esa, no solamente la capacidad intelectual, sino que también que tiene un sano juicio, ¿ya?
Pero la palabra de Dios es tan comprensible, tan clara, que incluso le da sabiduría a este tipo de personas. Esto debería ser un gran estímulo para cada creyente, para cada cristiano, que ninguno debe pensar de sí mismo que es demasiado necio para leer la Biblia y entenderla, y demasiado necio para entenderla lo suficiente para no ponerla en práctica o no que nos vaya a traer sabiduría para su vida. La Biblia, la palabra de Dios, a medida que nosotros más leyamos, la entendamos, va a traer más sabiduría y da más sabiduría al hombre. Y en el Nuevo Testamento hay un énfasis similar. Jesús mismo en su enseñanza, en sus conversaciones, en sus debates, nunca responde a preguntas, algunas dando indicios de echarle la culpa al Antiguo Testamento, de ser muy difícil de interpretarlo, de no ser tan claro en cierto tema. Jesús nunca dijo eso en alguna pregunta, en un debate. Incluso hablarle a esa persona del primer siglo que dictaban sugerencias de escritos de hace 1000 años respecto a David, 1500 años respecto a Moisés o 2000 años respecto a Abraham, Jesús da por sentado de que tal persona puede leer y entender correctamente las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando alguien se acercaba a hacer una pregunta a Jesús sobre el Antiguo Testamento, sobre el Antiguo Mandamiento, Jesús nunca dijo, sí, mira, si en realidad tenéis razón, es tan complicado lo que escribieron, lo que pasa es que ahí en los escritores antiguos había una falta de lingüística en aquella época que hace incomprensible el mensaje. No, Jesús no hace ese tipo de argumentación, sino que todo lo contrario, afirma y da por sentado de que cada persona que está ahí presente hablando con Jesús, en conversaciones, en debates, en preguntas, en enseñanza, da por sentado de que cada uno puede leer y entenderla. Entonces, en nuestros tiempos que vivimos, que es común de que algunos digan que es muy difícil de interpretar la Biblia correctamente, haremos bien nosotros de recordar que ni una sola vez en los evangelios oímos a Jesús diciendo, veo de dónde viene su problema. Las escrituras no son tan claras en cuanto a este tema. Entonces, ahí está el problema, son ustedes, sino que más bien, sea que Jesús estuviera hablando con un erudito, con un doctor de la ley, con un fariseo o con una persona común y corriente, sin mayor educación, sus respuestas siempre dan por sentado que la culpa de entender mal alguna enseñanza de las escrituras no se basa en la misma escritura, sino al entendimiento o no aceptaron lo que estaba escrito, sino que desecharon y cambiaron todo eso. Sino que Jesús vez tras vez, cuando le hacían una pregunta, él afirmaba, ¿cómo no han leído? ¿No han leído las escrituras? O también una vez Jesús dijo, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. O sea, nunca le echó la culpa a la falta de claridad, como algunos dicen, al Antiguo Testamento, sino que, como dice el profeta Isaías, Dios siempre fue claro en transmitir su ley. Entonces, de modo similar, la mayor parte de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas no a los dirigentes, no a los doctos, no a los eruditos, solamente a los líderes de la iglesia, sino que a la congregación completa, a la congregación en pleno. Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corintio, a la iglesia, no a los líderes, no a los doctos, no a los maestros, sino que a la iglesia. También Pablo escribe a la iglesia de Galacia. También Pablo le escribe a la iglesia de Galacia completa, a los santos en Cristo que están en Filipo. Y dice, a los santos en Cristo que están en Filipo, juntos con los obispos y diáconos. Incluso primero se refiere a la iglesia general, a todo lo que compone la iglesia. Luego a los diáconos y a los obispos. Y así Pablo da por sentado que sus oyentes entenderán lo que él le escribe. Y los anima más encima
a que hagan circular esa carta que él envía a otras iglesias. ¿Ya? Ahora, para que no pensemos que comprender la Biblia de alguna manera era más fácil para los creyentes del primer siglo que para nosotros, por tema cultural, por tema de trasfondo, por tema socioeconómico, por tema lingüístico, por todos los temas de que hay un vacío de 2000 y tantos años de tradición y de costumbre, es importante de darnos cuenta de que muchos de esas epístolas que Pablo escribe en el Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias que tenían un propósito o tenían perdón, tenían en sus filas nutridos creyentes gentiles. ¿Y eso qué tiene que ver? Que eran creyentes relativamente nuevos, que no tenían pero ningún trasfondo previo o ninguna clase del conocimiento de la sociedad cristiana o la tradición judía, y que tenían escaso o ningún entendimiento de la historia, de la cultura, de la tradición de Israel. O sea, eran neófitos en cuanto a la adoración a Jehová, en cuanto a la adoración a Dios, y la mayoría de los miembros de aquellas iglesias la constituían estos hermanos, al igual que nosotros. Pero no obstante, los autores del Nuevo Testamento no dudaron en preparar o reparar que estos creyentes gentiles pueden leer una traducción del Antiguo Testamento en su propio idioma y entender apropiadamente. Entonces, de ahí tenemos cita Romanos 4.1, de Romanos capítulo 4, perdón, de versículo 1 al 25, Romanos 15.4, Primera de Corintios 10, del 1 al 11, y Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Entonces, la Biblia en sí es clara. Solamente tenemos que estudiarla, tenemos que disponer nuestro corazón y el Espíritu Santo nos va a guiar. ¿Ya? Ahora, su necesidad. La necesidad de la Biblia se puede definir como sigue. Dos puntos. Tener necesidad de la Biblia quiere decir que necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio, para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Para eso es necesaria para nosotros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 3, podemos leer en adelante, podemos leer lo siguiente, porque todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Así que la fe viene por resultado por el oír. ¿Y oír qué cosa? El mensaje, el oír, el que oye el mensaje de la palabra de Cristo. De ahí nace la fe en la persona. Ahora, siguiendo este razonamiento, podemos concluir 5 puntos. Primero, damos por sentado que uno debe invocar el nombre del Señor para ser salvo. Aquí el uso paulino, en este contexto, y el versículo 9, el Señor se refiere al Señor Jesucristo y no a otro Señor, sino que al Señor Jesucristo. Dos, una persona solo puede invocar el nombre de Cristo si cree que Él es decir, el Señor, un Salvador, es digno de invocar y que responderá a los que le invocan. Tres, nadie puede creer a Cristo a menos que haya oído de él. Cuatro, nadie puede oír de Cristo a menos que alguien le hable de Cristo, o sea, un predicador. Y cinco, como conclusión, es que la fe que salva viene por el oír, es decir, oír el mensaje del Evangelio. Y esto es oír el mensaje del Evangelio viene mediante la predicación de Cristo. Entonces aquí la implicación parece ser que sin oír la predicación del Evangelio de Cristo, nadie puede ser salvo. ¿Ya? Siguiendo la lógica, el razonamiento de este pasaje, podemos llegar a esa conclusión.
cuando Pablo dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel que no han oído, no han creído, perdón? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, la implicación es, sin oír, si la persona no oye la predicación del Evangelio de Cristo, nadie puede ser salvo. Entonces, este pasaje es uno de los varios que muestra que la salvación eterna viene solo mediante la creencia en Cristo y nada más que eso, que el cual no hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra solución para el creyente, solamente para la persona para ser salva, sino que a través de Cristo y mediante él, ¿ya? Por ejemplo, en Juan 3:18 dice que el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber oído en el Hijo unigénito de Dios. Y de manera similar en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Pedro, cuando lo llevaron ante el Sanedrín, dijo en el libro de Hechos, capítulo 4:12, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y aquí está dando por sentado la exclusividad de la salvación por Cristo y solo por Cristo. Entonces, se debe a que Jesús, esta exclusividad se debe a que Jesús fue el único que murió por nuestro pecado y el único que pudo haberlo hecho. Pablo también le dice a Timoteo en la primera carta, el capítulo 2, del versículo 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Entonces, por ende, podemos afirmar que la Biblia es necesaria para la salvación. Entonces, en este sentido, uno debe o bien leer el mensaje del Evangelio en la Biblia por uno mismo, u oírlo de otra persona. Incluso los creyentes que llegaron a la salvación en el antiguo pacto lo hicieron confiando y por el cumplimiento de la palabra de Dios cuando dijo que prometió que vendría un Salvador. Por ejemplo, en la vida de Adán y Eva, ya hay palabra de Dios que enseña hacia una salvación o señalan hacia una salvación futura. En Génesis 3:15, cuando la serpiente engaña a Eva y Adán, luego Jehová se presenta y le da a conocer el castigo y el juicio para cada uno. La maldición de la serpiente incluye una promesa de que la simiente de la mujer, uno de sus descendientes, va a aplastar la cabeza de la serpiente, pero él mismo quedará herido en el proceso. Pero esa promesa de que un Salvador, de que alguien lo iba a redimir, que un día iba a venir alguien, se cumplió en Cristo. Entonces, desde Génesis nosotros podemos ver una promesa de parte de Dios, de este Dios inamovible, que vendría un Salvador. Y los que creyeron, los que se salvaron en el antiguo pacto, lo hicieron confiando en el cumplimiento de esa palabra dada por Dios de un Salvador prometido. Entonces, el hecho de que los dos primeros hijos de Adán, Caín y Abel, ofrecieron sacrificio al Señor indica que tenían una conciencia. Ellos tenían la necesidad de hacer algo por algún tipo, de alguna forma, para pagar su propio pecado o encubrir su propio pecado y de la promesa de Dios de aceptar ese sacrificio que ellos ofrecían de manera apropiada para satisfacer el pecado, para aplacar la ira de Dios. Entonces había un concepto, había una conciencia de un mecanismo expiatorio por los pecados. Por eso Jehová cuando le dice a Caín, le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la cabeza en alto. Expresa de nuevo, de manera breve, en la palabra de Dios,
el que ofrece algún tipo de salvación al que confiara en las promesas de Dios. Si hiciera lo bueno y lo correcto, le dice a Caín antes de matar a su hermano, andarías por la cabeza en alto. Entonces, nosotros podemos ver conforme progresa la historia del Antiguo Testamento, la palabra de Dios que expresaba promesas, se iba haciendo cada vez más específicas en el transcurso de la historia, en el progreso de la historia, y la fe del pueblo de Dios que miraba hacia adelante se fue haciendo cada vez más definida. Sin embargo, parece haber habido una fe apoyada específicamente en la palabra de Dios mismo. Descansar en esta promesa, en las palabras que Dios da a su iglesia y a su pueblo. Entonces, la fe, o sea, perdón, la escritura es autoridad, porque es palabra de Dios mismo. Y Dios mismo no es un Dios de engaño o de doble sentido o de doble discurso, sino que su palabra en sí es clara y por ende es necesaria. ¿Para qué? Para la salvación del hombre, para el evangelio, para poder conocer a este Dios y llevar una vida piadosa según sus mandamientos. Y como último punto, mis hermanos, como último punto, la Biblia es suficiente, ¿ya? Ahora, buscar otra palabra de Dios además de la que tenemos es correcto. La doctrina de la suficiencia de la Biblia considera este asunto muy importante. Ahora, podemos definir la suficiencia de la Biblia como lo siguiente. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene toda la palabra de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención. Y ahora que contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Vuelvo a repetir, podemos definir la suficiencia de la salvación con lo siguiente. La Biblia contiene toda la palabra de Dios que Él quería que su pueblo, en el Antiguo Testamento, tuviera en cada etapa de la historia para la redención. Y ahora, con el Nuevo Testamento, contiene todo lo que nosotros necesitamos saber de parte de Dios para nuestra salvación. Y ahora que somos salvos, ella también nos trae la información suficiente para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Entonces, no tan solo es para el tiene es clara y es necesaria para la salvación, sino que es suficiente para nosotros mientras vamos caminando en esta vida hasta que lleguemos al reino celestial, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle a Él perfectamente. Entonces, esta definición hace énfasis en que solo la Biblia es donde nosotros debemos buscar la palabra de Dios para nosotros. Como dijo el querido pastor Charles Spurgeon, puedes visitar otros libros. No estamos diciendo que usted no lea otro libro, puede leer otro libro, puede visitarlo, pero usted debe vivir y habitar en la Biblia para conocer la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, la suficiencia de las escrituras nos recuerda que Dios considera que lo que nos ha dicho en la Biblia es suficiente para nosotros y que debemos regocijarnos, como dice el salmista, cuán dulce es tu palabra, yo medito en ella de día y de noche, es un placer, un deleite para mí, como dice el salmista, o como le dice Dios a Jehová, le dice a Josué. En ella tendrás que meditar de día y de noche. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que tiene que estar ahí. Para nosotros debe ser un regocijo el poder estudiarla, esta revelación que Dios nos ha dado.
y estar con ella, estar contento con ella, con la revelación que Dios ya nos ha dado a nosotros y nos ha ofrecido a través de su escritura. Entonces, aquí el sustento bíblico y explicativo que nos presenta la Biblia la podemos encontrar en la palabra de Pablo a su querido Timoteo, cuando dice, desde tu niñez conoce las escrituras, conoce las sagradas escrituras, que pueden dar, que puede darte, pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde pequeño, desde tu niñez, conoces las sagradas escrituras que pueden darte sabiduría. Recuerden cuando hablábamos que la Biblia es clara, que el salmista dice que le da sabiduría al sencillo, le da entendimiento al sencillo. Aquí Pablo también ocupa el mismo énfasis, le dice que esta escritura te da sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, el contexto nos muestra que las Sagradas Escrituras aquí significan la palabra escritas en la Biblia. Esto nos indica de que la palabra de Dios que tenemos nosotros en nuestras manos, en nuestra Biblia, son todas las palabras de Dios para nosotros, que nosotros necesitamos con el fin y el propósito de que seamos salvos y llevemos una vida piadosa. ¿Ya? Entonces, estas palabras pueden hacernos sabios para la salvación. Sí, nos pueden hacer sabios para la salvación. Esto lo confirma en otros pasajes que habla de la palabra de la Biblia como los medios que Dios usa para llevarnos a la salvación. Por ejemplo, Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O en Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? ¿Por qué acción? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otros pasajes indican que la Biblia es suficiente para equiparnos para la vida cristiana. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16, como hemos citado anteriormente, Pablo indica que un propósito por el cual Dios hizo que se escribiera la Biblia fue para que fuésemos capacitados, para que podamos estar enteramente capacitados para toda buena obra. Enteramente capacitados para toda buena obra. Una enseñanza similar nosotros lo podemos encontrar en el Salmo 119, en el versículo 1, donde dice, dichosos los que van por el camino perfecto, los que andan conforme a la ley del Señor. El salmista en este versículo muestra un equivalente entre ser perfecto y andar conforme a la ley del Señor. Los que son perfectos son los que andan en la ley del Señor. Y aquí de nuevo tenemos una indicación de que todo lo que Dios requiere de nosotros consta en su palabra escrita. Simplemente todo lo que simplemente todo lo que la Biblia nos ordena es ser intachables a los ojos de Dios. Cuando nosotros leemos, cuando Pedro habla y dice, sed santo porque yo soy santo referente a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a ese parámetro, a esa medida, a ese estándar que Dios nos dice que debemos ser santos porque Él es santo? Y Él nos llamó y Él es un Dios que demanda de nosotros, porque Él es el Dios soberano, a ser santo. Y la Biblia nos enseña y nos muestra cómo podemos cubrir y llegar a esos estándares de ser intachables a los ojos de Dios. Para ser moralmente perfecto ante los ojos de Dios, entonces, ¿qué debemos hacer además de lo que Dios nos ha ordenado en la Biblia? ¿Hay otro parámetro, medio, camino que nosotros podamos hacer para complementar, para ser perfecto ante los ojos de Dios? Nada, absolutamente nada, sino que guardar la palabra de Dios que está en la Biblia, guardándola seremos perfectos y aplicándola estaremos haciendo toda buena obra que Dios espera de nosotros.
como le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:17, que la Biblia nos capacita para que seamos enteramente capacitados para toda buena obra. Si nosotros leemos y guardamos la ley de Dios, la palabra de Dios, seremos perfectos. Y si las aplicamos, estaremos haciendo la buena obra de Dios que Él espera de nosotros. Entonces, mis hermanos, para terminar esta clase, estos ciclos de estudio de la doctrina de la Biblia es autoridad para el cristiano, porque salió y es menester de Dios y procede de Dios mismo y está dentro de su respaldo bíblico. La Biblia es clara en cuanto a la salvación se requiere. En ella no hay rodeo. Todo hombre, toda persona que busque la salvación la va a encontrar en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento habla que solamente Dios es el que salva. Y se enclara en ese punto de que Él es el único Salvador, es el único mediador. Como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eres el único. Es claro en eso. Es necesaria para la salvación. Es necesaria para nuestra edificación, es necesaria para nuestra santificación, es necesaria para cómo nosotros debemos conducirnos en integridad, en sabiduría, en el conocimiento de Dios. Y también la Biblia de Dios es suficiente para poder lograr estas cosas ante los ojos de Dios. No necesitamos ningún otro complemento, ninguna otra ayuda. Eso no quiere decir que no estudie, eso no quiere decir que lea otros libros que sean relacionados a la teología, a la Biblia, pero usted debe habitar constantemente en la palabra de Dios. Visitar otro libro, comprar otro libro, sí, pero su estadía fija, su morada debe estar en la Escritura. Y esa le será suficiente. Y su vida estará segura, su vida estará satisfecha y solamente en Cristo usted va a encontrar la suficiencia necesaria para poder vivir hasta que Cristo venga por su iglesia. A mí, mis hermanos, eh, no sé si hay alguna duda, consulta, sugerencia a la clase de hoy, a los hermanos que están en Facebook también, ¿dónde está la, ahí está la, a los hermanos que están en Facebook, a mis hermanos de la iglesia por Zoom, también que se han conectado, si alguna duda, sugerencia. Ya, gracias al Señor con este estudio de hoy, eh, damos por terminado la doctrina de la Biblia, ¿ya? De ahí viene, si no me equivoco, denme un segundo, Dios mediante el próximo martes estaremos leyendo o estudiando la doctrina de Dios y sus atributos, ¿ya? Desde el próximo martes estaremos estudiando la doctrina de Dios y sus atributos. Amén. Amén. Se acercan los plazos de inscripción de candidatos para las elecciones municipales. Bueno, qué bueno que vengan las elecciones municipales. Amén. Bien, mis hermanos, Dios mediante, si el Señor así lo permite, estaremos nuevamente aquí conectados por Zoom, si el tiempo lo amerita, si no, vamos a hacerlo presencial y también, si Dios así lo permite, lo vamos a transmitir por Face, ¿ya? Espero que haya sido de edificación para su vida, que haya sido de bendición. Le voy a rogar que oremos a nuestro... ¿Cómo está ahí están los mensajes, no lo había visto. Mi hermana Carlota, muy buena enseñanza, muchas gracias. De nada, mi hermana Carlota, que Dios le bendiga mucho y le esperamos el próximo martes. El próximo martes usted si tiene mi WhatsApp, ahí nos comunicamos si quiere participar, le puedo enviar los links también de Zoom y y puede participar de este estudio, ¿ya? Está allá no quiero, pero es del sur, ¿ya? De Chihuayante, creo, no creo que no es de Chihuayante, pero un saludo para allá, para el sur, mi hermana Carlota. Igualmente a mi papá allá en Coyhaique, que nos saluda. Y a todos mis hermanos que estuvieron conectados y que posteriormente lo van a ver, que Dios les bendiga. Le invito a que oremos al Señor dando término a este estudio. Eterno y soberano Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios amado, por este nuevo día que usted nos permite y estos minutos que usted nos permite de poder estar meditando
en tu palabra, mi Dios amado, en tus enseñanzas. Dios eterno, hoy damos por terminado el estudio de la doctrina de la Biblia, mi Dios amado. Ve la importancia, mi Dios eterno, que esta tiene para nosotros, ya que es tu palabra, mi Dios amado. Tu palabra, el cual el salmista dice que es más preciada que todos los tesoros de esta tierra, aquella que es un deleite para su vida, un regocijo, Padre Celestial, aquella palabra que hace sabio al sencillo, mi Dios amado, y que también esta palabra es suficiente para tener la salvación. Mi Dios eterno, ayúdanos, mi Dios amado, que en nuestra vida esta palabra sea el pan diario, mi Dios eterno, y no un postre de ocasión, de eventualidades, Padre Celestial, sino que sea algo constante en nosotros diariamente y sea una necesidad primaria para nuestra vida. Ayúdanos, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu sea trabajando en nosotros, mi Dios amado, llevándonos a toda verdad y a toda justicia, y solamente eso lo podemos encontrar en tu palabra. Mi Dios eterno, bendiga a nuestros hermanos que se han conectado, que han estado ahí pendientes, mi Dios eterno, y también a aquellos que van a ver posteriormente esta predicación. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Que nuestro Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches.